Muy buenas tardes, mi nombre es Licenet Mosquera Ramírez, estudiante de agronomía del C Capitalito. Buenas tardes, mi nombre es Economía en este capital. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Pimentel, estudiante de agronomía en el CECAD de Neiva. En este momento vamos a hablar sobre los procesos fisiológicos de las plantas y parámetros productivos mediante la regulación de la temperatura del trabajo de fisiología vegetal salida de campo. Em, mi argumento, mi argumento basado en la fisiología vegetal están basados en los procesos internos de las plantas, como la fotosíntesis, el transporte de agua y nutrientes. Igual podría usarse para optimizar cultivos, asegurar la producción de alimentos o entender cómo el cambio climático afecta a la agricultura, resaltando que la independencia de la planta con su entorno y la importancia de los mecanismos que regulan su metabolismo y crecimiento. Cuando decimos que la fisiología vegetal es la base del fundamento de las plantas, nos referimos a los procesos químicos, físicos que permiten a las plantas vivir, crecer y producirse. Cuando hablamos también del crecimiento, que es en una sola rama, en una sola fase, es cuando la temperatura, la luz y la disponibilidad del agua y nutrientes son determinantes en el crecimiento vegetativo de la planta. También podemos hablar de los factores que afectan a la temperatura del suelo, como la cantidad de radiación solar en la principal fuente de calor del suelo, el calor del suelo, la materia orgánica, la humedad, la composición y textura. De igual manera, la importancia de la temperatura en el suelo son las que proporcionan propiedades biológicas que garantizan la correcta descomposición de la materia orgánica y el aumento de la mineralización del nitrógeno, la absorbancia y de sustancias susceptibles del metabolismo. En este caso, el artículo relacionado a ello es el artículo de la anatomía vegetal. Es en un conjunto como la morfología externa y la clasificación de la parte de la morfología en áreas de conocimiento de términos presentes en diversas interpretaciones. Eh, entonces, este es como mi, mi conclusión de mi artículo. Eh, Sí. Mi argumento es, por ejemplo, el buen resultado que nos deja el ciclo de nutrientes en el cultivo de café. Por ejemplo, al mirar lo que el productor de la finca donde que fuimos a visitar nos mencionaba o nos enseñaba más que todo, el proceso de la elaboración del abono orgánico, por así decirlo, que nos trae muchos beneficios, como por ejemplo que nos aporta carbono al suelo y con esto pues hay mayor retención de agua, nos aporta algunos nutrientes muy esenciales para la producción, el desarrollo y el café como tal, el desarrollo de de las frutas. Además, la materia orgánica retiene agua, ayuda a los microorganismos benéficos, reduce la erosión del suelo. También nos favorece económicamente, porque no vamos a seguir un ciclo de la misma materia que vamos a sacar como del café para asimismo devolverle al mismo suelo. Pues
Esta información es con base a un artículo que pues en el nombre en español se llama Balance de carbono en la cafetería. Sigue, compañero David. Bueno, pues bien como hemos estado desarrollando en el laboratorio virtual, la importancia de la luz y los cambios que produce como cambio del pH. Asimismo, he querido hablar sobre uno de los artículos más importantes de la vida en la Tierra, la fotosíntesis. Más específicamente, hablaré cómo las plantas ajustan y regulan la fotosíntesis, como la luz del ambiente cambia, un fenómeno que ocurre constante durante el día debido a nubes, sombras, movimientos, hojas o incluso variaciones en la intensidad del sol. Para empezar, debemos recordar que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas transforman la energía de la luz en energía química. Este proceso ocurre cuando los cloroplastos se dividen en dos grandes etapas: la reacción fotoquímica, que depende directamente de la luz, y el ciclo de Calvin, que transforma esa energía en azúcares. Si la luz cambia muy rápidamente, también la coordinación entre estas dos etapas puede alentarse, generando un desbalance que afecta la eficiencia de las plantas y puede causar estrés y daños en los tejidos. El artículo científico que analizamos explica un descubrimiento clave. Las plantas poseen un mecanismo interno muy sofisticado que les permite sincronizar la fotosíntesis frente a cambios bruscos de luz. También el componente protagonista es una proteína localizada en las membranas internas del cloroplasto llamado KE3. La importancia de los protectores. Ahora también bien, ¿qué hace exactamente el KE3 y por qué es tan importante? Cuando la luz aumenta de manera repentina, la planta recibe un exceso de energía que puede ser peligroso si no se maneja adecuadamente. El KE3 también funciona un regulador de tráfico energético que ayuda a equilibrar la cantidad de protectores dentro del tilocoide. La estructura donde se ocurre es la tapa luminosa, que equilibra es donde permite que los dos pasos de la fotosíntesis se ajusten entre sí. En otras palabras, el KD3 evita que la planta reciba energía que le puede proceder en un momento dado, y también cuando con un mecanismo de protección. También lo más interesante es que el regulador no funciona de forma aislada, y la investigación que demostró el KD3 responde a señales internas de cloroplastos que indican el estado energético de la planta. Ese sería mi aporte. Esa es nuestra sustentación de nuestro trabajo colaborativo, salida de campo de fisiología vegetal. Muchas gracias.